que ustedes puedan tener. Iniciar proyecto a maestría tiene que ver con todo lo que es comercio internacional. Lo que se busca con las 4 unidades de aprendizaje es que tengan un conocimiento general de las principales normas y reglas que rigen el comercio internacional en el mundo, cuáles son los principales compromisos que hemos asumido, dónde tenemos oportunidades comerciales para poder tanto vender nuestra producción como para también poder importar productos y cómo se desarrolla en general el comercio. No podemos empezar la maestría sin conocer al menos los principios básicos de la Organización Mundial de Comercio, que es el marco normativo multilateral y las principales normas que tienen que ver con el marco regional. Bolivia asume compromisos tanto a nivel regional, es decir, con la comunidad andina, con el Mercosur, con la LADI. Dentro de la LADI tenemos varios acuerdos bilaterales, como a nivel multilateral, donde participan todos los países y los compromisos son para todos los países que forman parte de la OMC. Esta primera unidad de aprendizaje, que se llama organismos multilaterales, lo que vamos a hacer es abordar los principales compromisos, como les decía, que tenemos en la OMC. El bagaje normativo de la Organización Mundial del Comercio es muy, muy amplio, pero la idea, más que volvernos expertos, digamos, en normativa comercial, es poder comprender al menos los principios básicos que rigen el comercio multilateral. De esta forma, entonces, empezamos con esta primera unidad de aprendizaje. Como les decía, vamos a ver los organismos multilaterales de integración. Yo primero quería empezar para llamar la atención de todos ustedes, mostrándole esta tabla, estas tablas que tienen que ver con los precios que se requieren para poder armar o para poder producir un iPhone. Las tablas tienen ya algunos meses, tal vez está un poquito desactualizado los precios, pero un iPhone de 16 gigas tiene estos componentes y estos son los costos de cada uno de sus componentes. De 32 gigas, estos son los precios de sus componentes, de 64, estos son sus componentes. Ninguno de estos componentes se desarrolla o se produce en los Estados Unidos. Tampoco la mano de obra. Como ustedes saben, iPhone produce celulares iPhone en la China. Si ven, la mano de obra para poder armar un iPhone cuesta apenas $8. $8 es lo que se queda en China. El resto de los componentes, la mayoría, vienen de la China, vienen de otros países asiáticos. No hay componentes, hay alguno, por ejemplo, la cámara que viene de Alemania, pero el iPhone se realiza con componentes de varias partes del mundo, como digo, ninguno en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que está es la empresa, ¿no? Está Apple, donde se desarrolla la marca. Entonces, estos son los precios que tienen en el mercado, cada uno de estos celulares. El de 16 gigas vale $649, el de 32 gigas $749 y el de 64 gigas $849. ¿Qué quiere decir? Sin producir un solo componente, Estados Unidos se queda con $604 de los 849. Lo que corresponde a mano de obra, lo que genera la mano de obra para China, en este caso, son apenas $8. Ese es el contexto global en el que hoy por hoy se desarrolla el comercio. Estamos hablando de empresas multinacionales que desarrollan negocios con varios países del mundo, donde van a ir a instalar su empresa, su fábrica, donde se les preste mejores condiciones, donde la mano de obra sea más barata. Recordemos que en China hay muchas observaciones respecto al tema laboral. Los trabajadores no tienen muchos derechos laborales, precisamente por eso es que se trae la inversión de estas grandes empresas, porque de esta forma el costo de la mano de obra es mucho más barato. Hablamos de un encadenamiento productivo porque todos estos componentes vienen de varias partes del mundo y llegan a China para poder hacer el ensamblaje del iPhone, ¿no? Entonces, si vemos, la mayor parte de la utilidad en realidad corresponde o lo que se queda
con Apple por el desarrollo de un teléfono, corresponde a casi el 75% del costo total del teléfono como tal. Entonces, las cosas han cambiado mucho. Cuando se creó la OMC, luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que preocupaba era que los países no se hagan guerras comerciales, es decir, que un país no prohíba el ingreso del acero o del carbón, porque primero empieza la Unión Europea con el acero y el carbón, desde otros países. Entonces el GATT de 1947, que es el antecedente de la OMC, habla exclusivamente de bienes, del comercio de bienes. Esto se va modificando a medida que va modificando el comercio mundial, ¿no? Y tenemos nuevas modalidades y se trabajan nuevos temas de negociación, como es, por ejemplo, el comercio de servicios. Vamos a tener un módulo exclusivamente sobre el tema de comercio de servicios, porque como ven, los servicios son los que en este momento los países en desarrollo proveen. Los países desarrollados tienen poca producción de bienes. A ellos ya no les importa mucho la negociación de aranceles para comprar y vender bienes. Lo que les interesa es más la negociación de servicios, poderse instalar, poder invertir, por ejemplo, poder invertir en recursos naturales en algún país en desarrollo, poder tener condiciones para el establecimiento, porque ya no les interesa producir en sus propios países. La mano de obra en otros países es mucho más barata. Esto es una pequeña explicación. Obviamente el tema de globalización requeriría mucho más tiempo para que lo podamos analizar. Me parece que en alguno de los próximos diplomados tenemos específicamente el tema. Aquí les dejo un link que es un video donde explica cómo Apple hace para reducir al máximo estos costos de producción y obtener estas ganancias, como ven. Entonces, en este contexto global, en esta nueva forma de hacer comercio por parte de las empresas multinacionales, que son las que la mayor parte de la riqueza en el mundo producen, entra la Organización Mundial del Comercio y entramos nosotros, los países en desarrollo, a buscar preferencias arancelarias y buscar introducirnos en el comercio mundial. Continuamos. La competencia específica que vamos a desarrollar con esta unidad de aprendizaje es comprender las normas generales que regulan el comercio internacional en el ámbito multilateral entre bloques económicos en la región y en particular en los países andinos, identificando oportunidades para la producción nacional y andina. Vamos a tener 2 cuestionarios. El primero lo vamos a habilitar la próxima semana. El segundo lo vamos a habilitar dentro de 2 semanas. Toda la unidad de aprendizaje va a durar 3 semanas en total. Y en esas 3 semanas vamos a avanzar por lo menos todo lo que es el ámbito multilateral y regional. Para finalizar, vamos a tener un trabajo también. La idea de este trabajo es poder tener la evidencia de que han comprendido cuáles son las oportunidades, los retos, los desafíos del comercio mundial en el nuevo contexto que nos plantea el mundo, ¿no? La dinámica mundial. Entonces, empezaremos hablando de una visión general del marco jurídico y político de la economía mundial y su evolución. Decíamos hace un momento que después de la Segunda Guerra Mundial se crea un sistema que está compuesto por varias instituciones, las instituciones del Bretton Woods, deben haber escuchado en algún momento, que están compuestas, que lo que buscan es regular el comercio mundial, buscan darle financiamiento al comercio mundial. Nos pongamos en esa época, termina la Segunda Guerra Mundial, se tiene un grupo de países ganadores, un grupo de países perdedores, y para que no se vuelvan a dar guerras, en este caso guerras comerciales, lo que se busca es poner normas mínimas que todos los países deban adoptar y deban cumplir. Entonces, por un lado, se crea el GATT. Como ven, van a ver que el GATT luego se transforma, se convierte en lo que hoy conocemos como la OMC. Y por otro lado, las instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo que se busca es una estabilidad financiera y recursos para poder
emprender proyectos, emprendimientos y que los países que perdieron la guerra se puedan reconstruir. Aquí empieza ya el patrón dólar, que hoy es el que se usa para el comercio internacional, empieza a regir ya el patrón dólar en todo el mundo a partir de 1947, cuando se crean estas instituciones. No han habido más avances. Como vemos, desde 1947 hasta la fecha, son los tres pilares sobre el que las relaciones económicas y comerciales en el mundo se sustentan. El Banco Mundial, por un lado, el Fondo Monetario Internacional y el GATT, que ahora es la OMC. Continuamos. Una de las primeras observaciones que tenemos que hacer es que el orden económico internacional, es decir, todas estas instituciones internacionales de posguerra, no fueron diseñados para proveer un marco institucional completo. Es decir, las normas que tenemos a nivel multilateral simplemente estaban para dar respuestas a esos momentos, a ese momento específico, a esos problemas que tenían los países del mundo en 1900, o sea, después de la guerra, entre 1944 y 1947, que se crean estas instituciones. La idea de estos organismos y del propio GATT, que es lo que rige hasta el día de hoy, era evitar la reaparición de la situación de entreguerras. Entonces, que no existan conflictos entre bloques capitalistas y que no existan las guerras comerciales. ¿Qué es una guerra comercial? Y seguramente muchos de ustedes han estado siguiendo lo que pasó en la administración de Trump y China, ¿no? Él empieza a poner barreras al comercio, dice, no, importamos mucho de China, así que a partir de ahora vamos a aplicar un arancel del 30%. Entonces China le aplica otra medida y dice, bueno, y lo que viene de Estados Unidos le vamos a poner un 20%, y ahí empiezan las guerras comerciales. Vamos a analizar, van a ver que lo que proponía la administración de Estados Unidos no era compatible con el GATT, no era compatible con la OMC, y por eso se cuestionaba de que Estados Unidos estaba dinamitando nuestro sistema multilateral de comercio. Pero continuemos. ¿Cuáles son las guerras comerciales? ¿Qué es lo que se trataba de evitar creando la OMC y las instituciones financieras? Como les decía, las restricciones a la importación a través del aumento de aranceles o la introducción de restricciones cuantitativas, así como subsidios a la exportación. A ver, pongamos algunas ideas. Por ejemplo, si nosotros queremos evitar que ingresen zapatos de la China, podemos poner un arancel mixto, por decirlo así, que sea por cada par de zapatos me van a pagar $20 de arancel, más un 100% sobre el valor aduanero. Entonces, de esa forma, ya no se desalienta la importación de estos productos desde la China. Esa es una medida restrictiva, arancelaria, o también restricciones cuantitativas. ¿Qué puede ser una restricción cuantitativa? Por año solamente vamos a permitir el ingreso de 500,000 zapatos desde la China. La otra forma de de poner estas medidas restrictivas son los subsidios a la exportación. Si yo exporto, digamos que queremos promover que Bolivia exporte zapatos, por cada zapato que exporte un exportador mío, le voy a dar $2, por poner un ejemplo. Este es un subsidio a la exportación. Lastimosamente, los países desarrollados siguen teniendo restricciones cuantitativas, siguen teniendo restricciones arancelarias y siguen teniendo subsidios a la exportación. Los subsidios a la exportación básicamente están en los productos agrícolas. Europa, Estados Unidos, les paga a sus productores precisamente por un tema de soberanía y seguridad alimentaria, para que no importen alimentos de afuera y que se sigan produciendo en el país por la producción que realizan. También hay medidas monetarias que influencian directamente los flujos comerciales. Por ejemplo, dificultar el acceso a monedas extranjeras y la simple restricción de pagos internacionales. Una medida gubernamental podría ser decir, en Bolivia no se permiten las transacciones que se realizan en dólares, por ejemplo. Está prohibido que el dólar sea moneda de cambio, por poner un ejemplo, ¿no? Parece descabellado, pero hay países que lo hacen, y de la región, o que lo han hecho, ¿no? Hasta hace poco. También se hablan de las devaluaciones competitivas para poder
cambiar las condiciones comerciales. ¿Qué es la devaluación competitiva? Por ejemplo, si yo produzco zapatos, otra vez, para poder evitar que vengan zapatos, qué sé yo, de los países del Mercosur, entonces hago que mi dólar, que el dólar en Bolivia, sea muy caro. Entonces, un boliviano va a preferir comprar los zapatos en bolivianos que tener que importar zapatos de Brasil, que esos zapatos los tiene que pagar en dólares y que en bolivianos significa un monto muy grande. Entonces, sucede, y está sucediendo en nuestro continente, que los países para poder hacer restricción o suben el precio del dólar, pero lo más común, bajan el precio del dólar. Se está haciendo cada vez, los dólares cuestan cada vez menos. Por ejemplo, en Argentina, que el dólar está muy depreciado, entonces las exportaciones de Argentina, por ejemplo, de carne, son mucho más baratas en el exterior porque a ellos, digamos, cuando reciben los dólares, los cambian en pesos argentinos y les alcanza para pagar sueldos, etcétera, porque por un dólar reciben muchos pesos, ¿no? Y eso hace que la carne argentina, por poner el ejemplo, o los zapatos argentinos sean más baratos en el exterior que en los propios países donde se producen. Entonces, ahí hay otra variable, otra restricción que pueden ser los tipos de cambio. Cuando ustedes vean proyectos o cuando estén analizando un proyecto de comercio exterior que tenga que ver con importaciones y exportaciones, yo siempre recomiendo que puedan ver la evolución de la moneda. Hoy puede ser muy barato hacer negocios con Argentina, pero si vemos históricamente, el peso en la Argentina costaba $1, ¿no? Hace algunos años, cuando estaba todavía Menem. Entonces, lo que sucede es que hay un cambio en la economía, en el tipo de cambio, y deja ya de ser negocio una importación o una exportación a ese país. Entonces, eso es una de las variables fundamentales, ¿no? Vamos a hablar ahora del GATT. El GATT es el Acuerdo sobre Aranceles de la OMC. El GATT es el marco básico, digamos, donde se mueven los países, donde están las principales normas que debemos cumplir. Entonces, primero se tienen unos principios básicos. Estos principios básicos tienen que ver, por ejemplo, con la no discriminación. Yo no puedo discriminar la producción de un país con la producción de otro país. Y luego tenemos que básicamente todos son no discriminatorios, o sea, los estamos resumiendo así, no discriminar. Tampoco con mi propia producción. Luego, las reglas detalladas que tienen que ver con un código de conducta. Más que reglas como tal, es como una especie de catálogo de lo que está bien comercialmente hacer en política internacional y en política exterior comercial y lo que no está bien, lo que nos estamos como parte de la OMC restringiendo a poder desarrollar. Sobre política comercial, las medidas comerciales que protegen la industria nacional son autorizadas, ¿no? Pero la única forma de aplicar estas medidas es a través de aranceles y no por medio de restricciones cuantitativas o algún otro medio aplicado en frontera. A ver, estudiemos esta parte. Nosotros podemos proteger nuestra producción nacional a través de aranceles. Ya vamos a ver que Bolivia ha cometido ahí un terrible error histórico, lo que nos limita en este momento a poder proteger nuestra producción nacional. Pero las medidas que podemos tomar solamente pueden ser arancelarias. Yo no puedo prohibir la importación a partir de una X cantidad, digamos, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, vamos a permitir que solamente entren 500,000 de zapatos desde China. Esa es una medida cuantitativa. Si somos parte de la OMC, si hemos adquirido compromisos en el GATT, no podemos poner ese tipo de restricciones. Y lo que es importante, tampoco los demás países nos pueden poner esas restricciones. Entonces, es uno de los principios en política comercial. Ahora, además de esto, en el GATT del 47 nos hemos comprometido a poner aranceles máximos, es decir, cada producto cuánto es el máximo arancel que vamos a aplicar. Ya van a ver en los videos que tienen en la plataforma, hay una explicación bastante interesante de este tema arancelario, lo que son los aranceles consolidados y los aranceles aplicados. Las medidas proteccionistas
que es la segunda, digamos, el segundo grupo de este código de comportamiento, deben ser transparentes, predecibles y percibidas como medidas comerciales, no como trampas en la liberalización. Entonces, no es que, y vamos a ver, o sea, seamos sinceros, ¿no? En Bolivia sí tenemos algunas trampas en la liberalización. Pedimos, por ejemplo, algunos documentos específicos, algunas licencias previas, si es que algún país vecino nos quiere exportar algunos productos como son cebollas, papas, y estamos tratándole de complicar lo que más se pueda la importación de estos productos. El código de conducta de la OMC nos prohíbe tomar este tipo de medidas. Por otro lado, tampoco pueden ser, o sea, deben ser transparentes y no deben cambiar en el tiempo. Si nosotros vamos a aplicar un arancel de 30%, se supone que debería ser predecible, que ese 30% debería mantenerse hasta que decidimos cambiar el arancel y lo anunciamos con tiempo y le avisamos a los operadores comerciales que estamos cambiando ese arancel. Eso en nuestro país, como en todos los países que forman parte de la OMC. Entonces, no lo vean solamente como restricciones que pueda asumir Bolivia, sino también visualicen que quieren exportar a un país de la Unión Europea o a un país de alguna otra parte del mundo. Ustedes tienen que saber que estas son las obligaciones mínimas que tienen esos países. Continuemos. Este video se los dejo para no atrasarnos mucho, pero está en la plataforma. Esto es lo que pasó entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, que ha sido uno de los principales impulsores de la OMC, han sido, al ser uno de los ganadores de la guerra, han sido los que han propuesto la OMC. Es más, gran parte del GATT del 47 se escribió en los Estados Unidos. Luego cuestiona los principios básicos, que son los que acabamos de ver, y le empieza a poner medidas a China, ¿no? En este video se explican esas medidas que han sido recientes y el fallo de la OMC. Entonces, China entró en una controversia en la OMC y ganó la controversia. ¿Por qué? Porque las medidas eran discriminatorias, precisamente estaban de una manera directa restringiendo la importación de un país que es socio de la OMC a través de aranceles que estaban por encima de los aranceles aplicados y además de manera discriminatoria. No podemos decir a este país le cobro 40, pero a este otro 30, salvo que se cumpla con el artículo 24 del GATT, bueno, es un poco más específico, que es un acuerdo comercial, que ya vamos a ver los acuerdos comerciales que tiene Bolivia. Entonces, bueno, se los dejo el video, es cortito, está como parte de la presentación. Vamos avanzando entonces, hablemos de qué es la OMC. La OMC viene luego del GATT, el GATT es enriquecido con nuevos temas que ya estaban empezando a ser parte del comercio internacional y se crea en 1995. Si bien la OMC no tiene mucho tiempo de vida, lo que sí es el GATT, son los compromisos arancelarios. La OMC nace a partir de la ronda de Uruguay. En la ronda de Uruguay se acoplan también nuevos temas. Participan 150 países, tiene una Secretaría General que está en Ginebra, en Suiza, tiene alrededor de 700 funcionarios, se tiene un director general, que en este caso hemos elegido por primera vez a una mujer hace 2 semanas como secretaria general de la OMC, y además africana, es la primera vez que un africano es director general de la OMC y es la primera vez que una mujer es directora general de la OMC. Trabaja con un presupuesto de alrededor de 200 millones de francos suizos. Más o menos un franco suizo es equivalente a algo más de $1, ¿no? Para que tengan una idea del tamaño que tiene la Organización Mundial del Comercio. Bueno, continuemos. ¿Cuáles son los temas que se ven en la OMC? Son el comercio de mercancías, que es básicamente el GATT del 47. Desde el 47 no han habido muchas modificaciones. El comercio de servicios, que sí es nuevo, el GATS, o sea, es el GATT con una S al final, o el AGCS, que también se le llama el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, que dice que ya implementa nuevas modalidades. Vamos a tener todo un módulo para hablar de servicios, porque esa es la nueva tendencia del comercio internacional.
pero pone reglas que tienen que ver con la capacidad de un país de poder prestar servicios en otro país. Hay todo tipo de servicios, por ejemplo, servicios profesionales, son lo que más cuidan los países desarrollados, que no sea que a través de estos compromisos un boliviano pueda prestar servicios profesionales en otro país, ¿no? Por poner un ejemplo. Y lo que más les interesa a ellos son los compromisos de establecimiento. Es decir, poder venir aquí a Bolivia y, por ejemplo, poner un banco, tener el derecho de tener establecimiento. Ya vamos a ver más a fondo estos compromisos en el cuarto módulo. Y después la protección de los derechos de propiedad intelectual. Ya a los países desarrollados ya no les interesa protegerse de mercancías, ¿no? Ya les interesa poder proveer servicios y que en los países se respeten sus derechos de propiedad intelectual. Entonces ahí nace la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y nacen una serie de compromisos que asumimos los países para que las patentes tengan vigencia, normas básicas mínimas para que se evite la piratería, etcétera. Entonces, como ven, los temas OMC son básicamente y siempre han sido los impulsados por los países en desarrollo. Yo no sé qué tanta capacidad tendría un país como Bolivia de instalar un banco en España, o tampoco sé qué tanto podríamos proteger derechos de propiedad intelectual en Estados Unidos. Estados Unidos tiene casi 1 millón de patentes. Nosotros no sé, podríamos llegar a 10 en este momento. Entonces son normas hechas por los países desarrollados en las que los países en desarrollo nos hemos ido acoplando. A ver, el contrato OMC habla de cuáles son los derechos de los miembros y cuáles son las obligaciones. Básicamente, como les decía, este código de conducta. Y tiene un órgano de solución de diferencias. Este órgano de solución de diferencias, y les hablo por experiencia, es muy complicado de acceder. Para empezar, es muy caro poder tener abogados, expertos que nos defiendan. Por otro lado, es muy lento, tarda mucho en dar sus decisiones. Y Bolivia nunca ha presentado, y la mayor parte de los países en desarrollo nunca han recurrido al sistema de solución de diferencias. Hay casos muy particulares, por ejemplo, Ecuador le ganó a la Unión Europea, China le ganó a Estados Unidos en este órgano de solución de diferencias. Y bueno, lo que les decía, es sucesora del GATT de 1947. ¿Qué es el GATT? Es el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. Como les decía, es un conjunto de normas provisionales para evitar guerras comerciales. Nos trasladamos a 1947, los países no estaban pensando ni en patentes, ni en propiedad intelectual, ni tampoco en comercio de servicios. Entonces, era básicamente para proteger, para que los países no tengan tratos diferenciados y no existan guerras comerciales que después desembocan en guerras no comerciales, sino guerras con ejércitos, ¿no? Este tipo de restricciones. Originalmente tenía solamente 23 partes contratantes, que eran los países que habían ganado, los países que habían perdido la guerra y unos cuantos más. Y entró en vigor en 1948, ¿no? El 1 de enero. Se terminó de negociar en 1947. Termina el 31 de diciembre de 1995 porque se crea la OMC. Entonces, la OMC en realidad, si ustedes ven el GATT del 47 y los principios de la OMC, es un copy-paste, es básicamente lo mismo, no ha habido mucha modificación. Bueno, se tuvieron 8 rondas comerciales para poder lograr la negociación del GATT. Se han reducido los derechos de aduana aplicados a productos industriales de alrededor del 40%, o sea, del 40% a menos del 4%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los productos, o sea, a partir de estas rondas de negociación, los países han ido bajando y bajando sus aranceles, de un promedio de 40% a un 4%. Aquí nos hablan de los productos industriales. En los productos agrícolas no ha habido tal disminución. Ni siquiera los países desarrollados han terminado de hacer compromisos en productos agrícolas porque ellos no quieren que países, digamos, como Brasil puedan exportarles productos porque ponen en riesgo a sus productores. El crecimiento del comercio mundial siempre excedió al crecimiento de la producción industrial mundial. ¿Qué significa esto? Que siempre que ha habido un crecimiento en la producción,
el comercio se multiplica, es decir, crece uno la producción, pero el comercio crece dos. Es una relación de esa naturaleza. La OMC, comparada con el GATT, ¿cuál es la diferencia entre la OMC que se creó en 1995 con el antiguo GATT? Primero, la índole, ya se habla de un organismo multilateral, antes era solamente un acuerdo donde todos lo suscribían. El ámbito ya se amplía, ya no solamente es mercancías, ahora es servicios y es propiedad intelectual. El enfoque que tiene, que es de reducción progresiva de las trabas que existen en el comercio, y un sistema de solución de diferencias. Antes el CAT del 47 no tenía un mecanismo donde los países podrían ir a reclamar o a pedir que se cumpla, que algún país cumpla con sus compromisos. Ahora existe, aunque es ineficiente, existe. Continuamos. ¿Cuáles son los objetivos de la OMC? Aumentar los niveles de vida. Sería bueno preguntarnos si realmente la OMC ha servido para aumentar los niveles de vida. Tendríamos que ver para quiénes, cómo ha afectado entre los países en desarrollo, los países desarrollados y los PMAs, que son los países que tienen menor desarrollo. Velar por el logro del pleno empleo. Lo mismo, tendríamos que ver dónde ha sucedido esto. El aumento del volumen de los ingresos reales y de la demanda efectiva, sí, pues muy probable, ha habido realmente una explosión del comercio y un crecimiento del volumen de los ingresos, un aumento de producción y el comercio de mercancías y servicios, lo mismo. Desarrollo sostenible y protección al medio ambiente, realmente aquí no ha avanzado casi nada la OMC, y bueno, es evidente, ¿no? Más bien la contaminación, la emisión de gases se ha incrementado a partir de que se ha incrementado la producción industrial y con ellos el comercio. Y también habla, ya nos categoriza, países en desarrollo y países menos adelantados. Bolivia es un país en desarrollo, no está catalogado como un país en desarrollo. Países menos adelantados, hay varios países africanos que son los que tienen menores condiciones, ¿no? Entonces, hay normas diferenciadas y eso es nuevo, ¿no? Comparado con el GATT, que son diferentes para los países que son de distintas categorías de desarrollo. ¿Cuáles son las funciones de la OMC? Bueno, aplicar, administrar el funcionamiento de los acuerdos pertinentes. Vamos a ver que hay varios acuerdos que forman parte de la OMC. Tener un foro de negociación, tener el sistema de solución de diferencias. Bueno, el foro de negociación es permanentemente utilizado para hacer las distintas negociaciones. Un examen, la solución de diferencias, que es, como les digo, donde los países pueden ir a reclamar el incumplimiento. Un examen de las políticas comerciales nacionales, que esto cada país tiene que ir y rendir un examen ante los demás países para demostrar que su política comercial es compatible con las normas de la OMC. Y el tema de la cooperación con otras organizaciones internacionales. Las decisiones en la OMC se toman por consenso. Un país es un voto, ¿no? No importa el tamaño del país, cada país es un voto. Si no hay consenso, las decisiones se toman por mayoría de los votos emitidos con base en el principio de un miembro, un voto. Las enmiendas, y esta es una diferencia tal vez con otros foros, la OMC se dice no es un organismo supranacional. Las enmiendas de las disposiciones de los acuerdos surtirán efecto solo para los miembros que las hayan aceptado. Entonces, si Bolivia no acepta una modificación, esa modificación no aplica a Bolivia, solamente va a aplicar al resto de los países. Luego de la ronda de Uruguay, 1995, como les decía, salen 3 anexos al acuerdo que se establece en la OMC. El anexo 1A, que es mercancías, como les decía, es copy-paste prácticamente del GATT, del acuerdo de 1947. El anexo 1B, que ya regula los servicios que se prestan entre los países, y el 1C, que es el ATPIC, ¿no? Que son los acuerdos de propiedad intelectual. Estas son básicamente los principales compromisos que se tienen en el ámbito multilateral.
Y bueno, luego se tienen algunos anexos, entendimiento sobre solución de diferencias, el mecanismo de examen de las políticas comerciales, que es como les decía, que cada país tiene que presentar cada cierto tiempo su examen, y los acuerdos comerciales plurilaterales. ¿Cuáles son? Son los que no participan todos los países. Por ejemplo, un acuerdo de compras públicas existe en la OMC, que Bolivia no participa. Entonces, en ese acuerdo dicen todos los países vamos a procurar que las compras públicas sean no discriminatorias, que no se priorice un determinado sector de la producción nacional, etcétera. Bolivia no es parte de este acuerdo de compras públicas, pero los acuerdos plurilaterales son varios, ¿no? Variados en varios ámbitos. Y bueno, luego se tienen las declaraciones y las decisiones ministeriales que se realizan a través de los distintos foros. Ya para pasar a una ronda de preguntas o de participación, hablemos de cuáles son estos principios básicos de la OMC. Comercio sin discriminación. No porque un producto venga de un país con el que tenemos problemas políticos, por poner un ejemplo, ese producto debería sufrir discriminación en frontera. Todos los productos, independientemente de qué país de la OMC vengan, deberían tener el mismo tratamiento. Un acceso a los mercados creciente y predecible. ¿Qué significa eso? Yo voy a disminuir mis barreras arancelarias o mis barreras comerciales cada vez que pueda, o sea, voy a ir avanzando en la disminución y esta disminución tiene que ser predecible. Yo no puedo cambiar las reglas del comercio de la noche a la mañana quitándole predecibilidad al comercio. Una competencia leal, no distorsionada. ¿A qué se refiere? Que yo no voy a subsidiar, por ejemplo, mi exportación, porque eso sería una competencia desleal en el comercio internacional. Principios de transparencia, que todos los miembros puedan acceder a mis normas, que sepan por qué estoy asumiendo cada una de las normas. Tenemos compromisos muy específicos. Por ejemplo, si ponemos un nuevo reglamento técnico, debemos notificarlo a la OMC, cosa de que si algún país le quiere exportar a Bolivia, pueda revisar ahí cuáles son las normas técnicas que se tienen. Ya vamos a ver en el siguiente módulo cómo si es que nos interesa exportar un producto específico a algún país, podemos revisar estas normas técnicas. Favorecer el desarrollo a través de una asignación eficiente de los recursos, ¿no? Que es más teórico que otra cosa. Ahora sí, aquí les pido que presten atención porque estos son las cláusulas o los principios que rigen todo el comercio multilateral y también el comercio regional y también los acuerdos bilaterales que tienen los países. Primero tenemos la cláusula de nación más favorecida. Es el artículo 1 del GATT y el artículo 1 del acuerdo de la OMC. ¿Qué significa esto? Que los miembros están obligados a dar a los productos de otros miembros un trato no menos favorable que el acordado a los productos de cualquier otro país. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo a un producto de un miembro del OMC le doy un 30% de arancel, a todos les tengo que cobrar un 30% de arancel. Es el principio, es el artículo 1 del acuerdo, del acuerdo de la OMC. Entonces, básicamente es eso, no discriminar entre procedencia de los productos. Existen excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Los acuerdos regionales. ¿Qué es un acuerdo regional? Por ejemplo, el que crea la Unión Europea. Entonces, entre los países de la Unión Europea, como tiene un acuerdo regional que tiene muchas dimensiones, pero una de las dimensiones es la comercial, pueden, si viene el producto de Alemania, por ejemplo, y yo soy España, no cobrar arancel. ¿Cuál es la otra? Lo mismo Bolivia, si tiene un acuerdo, por ejemplo, Bolivia tiene un acuerdo con el Mercosur, que es un acuerdo regional. Si el producto viene del Mercosur, sí puedo discriminar. Y lo otro son los sistemas generalizados de preferencias. Los países se han comprometido, los más desarrollados, a darnos preferencias a los países en desarrollo y a los países menos adelantados. Entonces, como es una preferencia unilateral de un país desarrollado hacia un país en desarrollo, podemos excluirnos de esta cláusula de nación más favorecida. Ahora, si Estados Unidos dice a China le voy a cobrar un arancel de un 40% para esta lista de productos, es una violación a la cláusula de nación más favorecida. Es por eso que en el órgano de solución de diferencias se le dio la razón a China, ¿no? Este es el principio básico. Van a ver siempre en los acuerdos que suscribe Bolivia de comercio, se recuerda este principio de nación más favorecida. Ahora, si yo, por ejemplo, hay países que no son parte del OMC. Si yo le doy un trato
mejor a un país que no es de la OMC, automáticamente debería dárselos a todos los países de la OMC. Entonces eso nos restringe, por ejemplo, a tener acuerdos con países que no son parte de la OMC. Algún ejemplo, Irán. Irán no es parte de la OMC. Vamos al siguiente, trato nacional. Una vez pagado, este es el segundo, es el artículo 2 del GATT, ¿no? Una vez que se pagan los derechos arancelarios, es decir, una vez que el producto ingresado al país ha cruzado la frontera y ha pagado su arancel, las mercancías importadas deben ser tratadas de manera no menos favorable que las mercancías equivalentes producidas en el país. Es decir, una vez que pasó la frontera, el producto está nacionalizado. Por eso es que se llama nacionalización de mercancías. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo discriminar dentro del mercado nacional por el origen del producto. Una vez que el producto pagó el arancel, hay que tratarlo como si fuera producido en nuestro propio país. No solamente piensen en las restricciones de Bolivia, también dense cuenta que estas normas tienen que aplicar para los demás países si es que nosotros queremos exportar, por ejemplo, por lo menos en el ámbito multilateral. Entonces, una vez que ingresa el producto, como les decía, yo no les puedo poner un impuesto especial, no puedo decir, voy a poner un IDH, por ejemplo, un impuesto, un impuesto específico a los productos o a la cerveza que no sea boliviana. Y yo como municipio voy a cobrar por ese impuesto. Eso no lo puedo hacer, no puedo discriminar por nacionalidad una vez que pagó el arancel para entrar a nuestro país. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, la prohibición de restricciones cuantitativas, los países decimos no vamos a restringir por número, por cantidad. Es un problema, ¿no? O sea, de verdad podríamos utilizar algunos mecanismos para que en Bolivia se tengan estos cupos, pero bueno, como nos hemos comprometido a no hacerlo en el GATT, no lo podemos hacer en este momento, no tenemos la posibilidad de hacer restricciones cuantitativas. La consolidación de los aranceles. Con esto vamos terminando esta parte. ¿Qué es un arancel consolidado? Los países hemos dicho en algún momento, yo nunca, jamás, para este producto, voy a cobrar un arancel superior al que estoy declarando en este momento. Entonces, por ejemplo, Chile puede decir, yo para todo lo que son, todo el sector hidrocarburos, el arancel máximo que voy a cobrar es 60%. Si me da la gana, cobro menos, pero el máximo que voy a cobrar de aquí para siempre es 60%. Esto es muy útil para hablar de previsibilidad en el comercio. Si ustedes están haciendo un emprendimiento para exportar, qué sé yo, barras energéticas de quinoa, pueden buscar cuál es el arancel consolidado en el mercado de destino, por poner un ejemplo, Estados Unidos, y ustedes saben que lo que dice ahí el OMC es el arancel máximo y nunca van a poder cambiar ese arancel máximo. Incluso podría ser menos, ¿no? Podría que el país haya decidido aplicar un arancel inferior al que tiene consolidado. Entonces, ¿en qué consistió toda esta negociación? Fue en producto por producto tratar de que los países consoliden los aranceles. Los países como Bolivia, y este ha sido un error histórico en y realmente es un problema que tenemos muy grande en nuestro país, hemos cometido el tremendo error de consolidar todos nuestros aranceles. Para empezar, en 1995, al gobierno de turno se le ocurrió que todos los aranceles en Bolivia deberían estar consolidados. Hay productos, hay países, por ejemplo Europa, muchos países de Europa y también Estados Unidos y otros países desarrollados que dijeron, momentito, yo productos agrícolas no consolido ninguno. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea no tiene productos agrícolas consolidados. Cobran el arancel que quieren. Lo mismo Estados Unidos para varios productos. Pero nosotros, por alguna razón, con nuestro ingreso a la OMC en 1995, decidimos consolidar todos. Es decir, para todos los productos existe un arancel máximo. Primer error. Y el segundo, sin un análisis producto por producto para saber qué es lo que requeriríamos proteger y lo que no necesitamos proteger, se notificó que Bolivia consolidaba todos sus aranceles al 40%. Entonces, el arancel máximo que podemos cobrar para cualquier producto del universo arancelario, ha habido o por haber, porque van creándose nuevos productos, es del 40%. Nunca vamos a poder cobrar más del 40% de arancel a las importaciones para zapatos de la China, por ejemplo.
¿Creen ustedes que un par de zapatos de la China que cuesta $4, si le aplicamos un arancel de 40%, ¿cuánto va a costar? $5, $6. Igual no es una medida de protección suficiente al menos. Entonces, eso nos ha cortado la posibilidad de poder proteger nuestra industria nacional. Los compromisos son voluntarios, por eso es que no se comprende qué puede haber pasado en esa época para poder consolidar así los aranceles. Somos uno de los pocos países del mundo que ha realizado esto, que ha hecho una consolidación de todo su universo arancelario a un nivel máximo del 40%. O sea, es bajo todavía ese nivel. Cuando la Unión Europea, por ejemplo, hay productos que no los ha consolidado, por ejemplo, la carne de bovino no está consolidada, y aplica un arancel mixto. Cobra por la cantidad, dice, por kilo $5 más un 80% de arancel. En la práctica es como un 500% de arancel. Y nosotros estamos restringidos a solamente cobrar 40% para todo el universo arancelario. Ese es uno de los principales compromisos que se tienen en el GATT, esta consolidación de aranceles, ¿no? El segundo punto, los aranceles consolidados no pueden incrementarse sin compensación. Si nosotros queremos incrementar un arancel, decimos, bueno, a ver, para los zapatos el 40% no nos sirve, necesitamos al menos el 100%, vamos a negociar a la OMC. Lo que me van a pedir los países, en especial China, es, bueno, lo subes a 100, pero me bajas el arancel de otro producto que yo te exporto. Entonces, como se necesita el acuerdo de todos los miembros, es muy difícil. Creo que no existe un antecedente, estoy casi seguro que no existe un antecedente en que un país haya podido incrementar un arancel de los que ya tenían consolidados. Se supone que estos aranceles, estos máximos que han comprometido los países, tienen que ir cada vez disminuyendo más. No sé, Bolivia no va a disminuir más, no hemos llegado, realmente somos uno de los países que más hemos disminuido. Pero los países desarrollados sí tienen compromisos y sí van consolidando nuevos aranceles, ¿no? Dicen, bueno, para este voy a poner un 150, etcétera. Y los van consolidando uno que otro en reiteradas negociaciones. Existen algunas excepciones. En la misma OMC nos da una excepción, digamos, cuando tenemos un problema de balance de pagos, que Ecuador ha acudido a esta excepción en algún momento. Salvaguardias, cuando tenemos algo que requerimos sí o sí tener un arancel mayor porque estamos poniendo en riesgo una rama de la producción nacional, pero todo eso es un procedimiento que debe ser autorizado. Eh, yo creo que por ahora ya hemos revisado cuáles son los principales principios de la OMC que rigen el comercio internacional. En la próxima sesión síncrona vamos a ir un poco más en profundidad a cada uno de ellos para poderlos ir estudiando, para poderlos ir viendo. Y vamos a hacer un repaso general. Como decía al principio, tenemos muy poco tiempo para abordar todo el marco jurídico de los acuerdos multilaterales y de los acuerdos regionales. La idea es que por lo menos tengamos claros cuáles son los principios básicos de comercio y que tengamos una posición crítica y que sepamos qué es lo que se puede aprovechar de estos acuerdos y cuáles son los desafíos que se tienen.